días. Muchas gracias por estar presentes. Nuestra mesa se titula Fuentes y Archivos para la Historia Económica. Este es un proyecto bonito que emprendimos con compañeros del Colegio de Michoacán, con el doctor Carlos Marichal, y cada vez estamos tratando de integrar a más personas, más trabajos, porque es una labor titánica, ya lo verán. En esta ocasión, nuestra mesa tiene como invitados al doctor Gustavo del Ángel, y a mi izquierda mi compañera Isabel Guadalupe Juárez Becerra, ella es egresada de esta universidad, y el doctor Jorge Silva. Esa va a ser la primera parte de la mesa. La segunda de ella está conformada por el doctor Justus Fenner, es el profesor que está en la orilla. Él viene de la universidad, es de la UNAM, pero tiene sede en San Cristóbal de las Casas. María Guadalupe Noriega Caldera, que viene de la Universidad de Zacatecas, no la he visto, no se ha reportado aún. La doctora María del Pilar Gutiérrez Lorenzo y el doctor Abel Padilla. Sin más preámbulo, vamos a ceder la voz al doctor Gustavo del Ángel, quien va a hablar sobre fuentes para la historia financiera del siglo XX. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos, todas. Bueno, miren, yo primero le quiero agradecer aquí a María que nos haya invitado, que haya organizado la mesa, que haya, pues creo que también tú tienes ahí mucho que ver con la organización de estas jornadas, ¿no? Entonces, pues le quiero agradecer y felicitar todo este trabajo que está haciendo. María siempre es muy contiene mucha iniciativa, más que académica, parece empresaria. Entonces mira, te voy a explicar, voy a hablar de algo no se ve. Voy a hablar de algo que se llama Archivos para la Historia Financiera y Bancaria del siglo XX. Y esto lo voy a explicar muy general, la historia bancaria y financiera de México. Te lo voy a explicar muy general y me voy a enfocar en archivos que están en línea, que se pueden acceder en línea. Eso es muy importante, sobre todo porque aquí veo muchos estudiantes, entonces si te interesa hacer un trabajo con estas fuentes, puedes tener un acceso directo. Ahora, yo le puse historia para la historia financiera y bancaria. La verdad es que estos archivos te sirven sobre cualquiera de ellos, ¿no? Incluyendo los que están en línea. Pues faltaba lo más importante. Así como. Ahí está. Entonces, mira, estos archivos, estas fuentes documentales, te sirven para cualquier tipo de trabajo que te interese. Ahí está, mira. Te sirven para cualquier tipo de trabajo que quieras hacer, sobre todo historia política, historia social, o inclusive si tienes más un enfoque de economía, no necesariamente de historia, para estudiar fenómenos que nos interesan ahora, pero que tienen que ver, pero que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, crisis financieras es un caso clásico, que puedes buscar aspectos del pasado. ¿Cómo administraban algunas instituciones financieras? Por ejemplo, hay alguna tesis ahí. Ahorita les voy platicando cómo evaluaban los créditos, por ejemplo, las instituciones financieras en el pasado, que hay muchas cosas que no son muy distintas que ahora, salvo que la tecnología ha cambiado, pero los principios no han cambiado.
En algunos casos, sí hay cambios dramáticos en la forma en la que los intermediarios financieros hacen las cosas, los mercados hacen las cosas, por la introducción o el uso de inteligencia artificial o de ciencia de datos. Ahí sí hay un cambio importante. Pero de ahí para los principios siguen siendo los mismos. Entonces, mira, un poco hablando de qué es lo que existe, y esto sí es como para historiadores o personas que hacen historia económica o economistas que trabajan temas históricos muy clavados, pues los principales archivos especializados, algunos de ellos es el de Banco de México, que está en la Ciudad de México, tiene una colección general, pero también tiene un fondo que sirve para entender las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, que es el Fondo Matías Romero, de Matías Romero. Este va a ser digitalizado por el Instituto Mora, que es otro un centro de investigación también ahí en la tierra del Sope. Y digo, yo ahí vivo, soy medio chilango, porque llevo muchos años ahí, pero yo no soy chilango, nada más pero tampoco me preocupa tanto eso. Mira, entonces está ahí. El otro es todo lo que tiene la biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si un día van por ahí, por la Ciudad de México, y andan por el centro, yo sí les recomiendo visitar, y es un día hábil obviamente, les recomiendo visitar esta biblioteca. Tiene unos murales preciosos del pintor Vladi, hijo del secretario particular de León, nieto, hijo del secretario particular de León Trotsky. Y además es un lugar espectacular. Y ahí tiene una colección general de documentos de Hacienda, tiene los archivos económicos, que son 11 millones de files, de fichas, de recortes periodísticos de distintos temas, están clasificados por tema, desde fines de los años 20 hasta los 90. También ya tienen lo que fue la Biblioteca Nacional Financiera, y en la capilla de la famosa capilla que se conoce erróneamente como la capilla de la emperatriz, que está en el Palacio Nacional, ahí no pueden entrar así nada más, tienen que ir para hacer una consulta. Está un fondo histórico de Hacienda que se llama Antonio Ortiz Mena, un fondo histórico de documentos de la Secretaría de Hacienda, pues que obviamente sirven para estudiar el siglo XIX y siglo XX en materia hacendaria. Les digo, Banco de México tiene una colección general de documentos del Banco de México, ese fondo Matías Romero, y el Archivo General de la Nación, pues esto tiene distintas colecciones. Le pongo signo de interrogación porque para siglo XX, digamos, más bien para México posrevolucionario, de los 40 para acá, está menos organizado que de los 40 para atrás. Entonces siempre es problemático encontrar ahí documentación. Es mejor ir al Banco de México o a la Lerdo de Tejada para temas financieros únicamente, ¿no? Obviamente si hay otros temas los pueden abordar ahí en el archivo, otros temas de esas épocas. Hay algunos archivos acervos privados o archivos privados. El más importante, único en su tipo en México y América Latina, es el Archivo Histórico de Banamex, que está en el centro de la Ciudad de México, en la antigua sede de la Ciudad de México. Bueno, otra cosa que les iba a decir es que, digamos, ir a la Biblioteca Lerdo de Tejada en el centro de la Ciudad de México es un placer, pero ir al Archivo General de la Nación está en un lugar ahí horrible, peligrosísimo. Entonces mejor solamente si se van a dedicar a eso, ¿no? Bueno, nunca falta el que quiere ir, y además es problemático. Tienes que lidiar ahí con muchas trámites burocráticos. El acervo el archivo Manuel Gómez Morín, del Centro Gómez Morín, que está ubicado en una universidad privada que se llama el ITAM, también es excelente y tiene mucho material para historia política, para historia legal y financiera, y también en general para historia económica del siglo XX. Y una buena noticia aquí para Guadalajara: el archivo del secretario de Hacienda, Hugo B. Margay, tiene un archivo privado. De hecho, tocó catalogarlo, bueno, no catalogarlo, es el inventario. Fue transferido al ITESO,
este archivo pues, tiene una cantidad de material muy grande, incluyendo cartas. Cuando Hugo Bormann Margain, fue secretario de Hacienda en la época de Luis Echeverría, pero también fue subsecretario de Hacienda, fue embajador de México en Washington, embajador de México en Londres y senador. Ya no sé si sus papeles del Senado tiene bastante, pero sobre todo en su época como secretario de Hacienda y como diplomático están ahí. Y Iteso, no sé Iteso cuándo lo vaya a tener listo, pero se va a poder consultar. Y yo creo que esa es una oportunidad que las personas que están por estos rumbos, ya sea Colima, Morelia y Aguascalientes, pues les queda relativamente cerca y lo van a poder acceder. Y yo, créanme que a mí me gustó mucho ese archivo. No solamente te sirve para economía y finanzas, te sirve también para entender pues, la era de la Guerra Fría, las relaciones políticas entre México, Estados Unidos, entre México y Europa. Este hombre fue un testigo de toda esa era de la Guerra Fría. Les recomiendo para leer sobre estos temas un artículo de Luis Anaya Merchán que se llama Los Archivos Bancarios Mexicanos. Fue publicado en la revista América Latina en la Historia Económica en enero de 2005. Lo pueden bajar en línea, este documento, pues para entender un poco cómo está la cosa, aunque él, Anaya, pues ve todo lo que es siglo XIX y principios del XX. Y la verdad es que a mí me interesa más lo que ocurre después de los años 30, después del cardenismo, después de la Segunda Guerra Mundial, porque eso ayuda mucho a explicar lo que hoy somos en este país. Otra lectura interesante para entender el estado de estos archivos es la página de historia bancaria de Carlos Marichal, que le ponen H bancaria y Carlos Marichal y les va a aparecer. Todo esto lo pueden hacer en Google. Ahora voy a explicar algunos acervos que están digitalizados, que se pueden consultar digitalmente, tanto en México como en el extranjero. Esto va a tener vínculos con la plática de María José y la de Justus. Porque voy a referirme también a los internacionales. La ventaja de estos que voy a explicar es que desde aquí, desde la comodidad de su casa, sin tener que ir a sufrir el tráfico de la Ciudad de México, que no es un mito, es una realidad, aunque bueno, aquí desde hace un tiempo América sí se atasca igual que la Ciudad de México, entonces, pero no tanto como entonces no tienen que ir a sufrir allá eso o comida rara, que lo pueden hacer con un muy buen aguachile y pueden consultar estos acervos digitales. Uno de ellos es el Banco de México. O sea, aquí le puse los vínculos porque según yo, muy coqueto los iba a ir abriendo, la verdad es que no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces, miren, uno es el de Banco de México. Banco de México, en su página web puedes bajar el histórico de los informes anuales. Si quieres hacer alguna investigación sobre algún momento histórico de alguna época, pues sí es una lectura obligada. Vamos a suponer la devaluación de 1954, las crisis que hubo recurrentes de ellos, dos que hubo por ahí en los años 70, la del 82, la crisis del 94, eso es muy bueno. Todos están documentados ahí en el banco. Y la versión del banco pues es bastante clara. Ay, ¿me das 3 minutos? Bueno, está bien. No, está bien. Otro es la página de historia bancaria de Carlos Marichal y la guía de memorias de Hacienda también que hizo Carlos Marichal. H bancaria tiene bastante material, esta es privada. Y otro que es bien interesante, que pueden bajar material, es el Centro de Documentación Virtual del Centro de Estudios Pinosas Iglesias, CEI.org.mx. Ahí tienen documentos históricos de Don Manuel, en particular de la historia de Bancomer, algunos de sus discursos y algunas fotos. Manuel Espinosa Iglesias fue el dueño de Bancomer muchos años, hasta que lo expropió José López Portillo. Luego tienes acervos digitales internacionales,
te voy a tener que cortar aquí porque tú me avisas cuando me pase los 3 minutos. Está el sitio Fraser del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Aquí son internacionales. ¿Qué es lo padre de aquí? Pues que también pueden encontrar cosas de México. Y casi nadie se mete a estas cosas. Esto es el más fregón, esto es el más bonito, bueno, el más sofisticado, porque miren, tiene documentos generales de la Reserva Federal. Pueden encontrar cosas de México, minutas, las minutas hablan casi siempre de los gringos, cuando hay crisis. Reportes, tiene estadísticas históricas, pero además tiene material didáctico y de educación financiera que sirve para los docentes. Yo no lo he explotado lo suficiente, pero es muy, muy bueno. Luego tienen los archivos del Banco Mundial. Estos archivos se pueden consultar, obviamente, in situ, son archivos, son unos archivos fenomenales, pero ahí pueden bajar también en la página web documentos oficiales, reportes, un material fotográfico de mucho interés, historia oral. El material se puede obtener por país, por ejemplo, los reportes y los contratos por país de los años 50 ahí están. Y con ciertas limitaciones quiero decir de tiempo, pues pueden bajar estadísticas históricas por país, esto seguro ya lo saben. Otros son los archivos de Barring, el banco importante internacional, es uno de los archivos privados, o de un banco privado más completo, pero además tiene documentación de la historia de Barring, documentos generales, incluye imágenes de su colección de arte, ¿no? Que también es una colección de arte. El trabajo de un profesor de la Universidad de Ginebra en Suiza, Juan Flores, mexicano, profesor de Suiza, utilizó mucho de este material y lo pueden ver ahí. Juan Flores, algunos de sus Juan Flores en Texas, Juan Huitzilihuitl. Este hombre pues utilizó mucho de ese material. Y el archivo de Barring, ahí puede encontrar algo de México, no tanto. Donde puede encontrar más de México es el de la Casa Rothschild, los banqueros estos, digamos, caricaturas de banquero internacional. Lo que pasa es que ahí tienen solo el catálogo en su página web, el catálogo del archivo en Londres y de la documentación de los archivos que también tienen en París. Esos están albergados en los archivos nacionales de Francia, en París. Pues si van por allá, pues mejor. Entonces, lo que hace esta página es que tiene análisis de la documentación, trae un chorro de material didáctico, material visual, selección de documentación digitalizada. Ahora, el archivo ese sí no lo pueden acceder online. Hay muchos académicos que han trabajado eso, como Niall Ferguson, que a muchos les cae gordo. La verdad es que el cuate hizo muy buen trabajo de la Casa Rothschild. Juan Flores, que ya le dije, Juan Huitzilihuitl, con su trabajo con Marc Landau, y el trabajo del español Miguel López Morel, trabajaron esos archivos. Aunque les digo, de la página no pueden bajar tanto. Ya. Luego están los de Hoover, ya para cerrar. Hoover es un centro, un centro de investigación que está en la Universidad de Stanford, y ahí sí pueden bajar, que se pueden consultar material en línea. ¿Qué tienen? Documentación, colecciones, material visual, audiovisual, todo lo pueden bajar en línea, casi todo, porque el archivo de Hoover es inmenso. Es sobre todo sobre la Guerra Fría, sobre economía, economistas como Milton Friedman y Hayek, obviamente economistas sobre guerra y revoluciones, mucho material sobre la ex Unión Soviética, entre otros temas. No, estos cuates tienen una cantidad de material así impresionante, tienen unas bodegas por ahí en California, pero mucho de ese material documental se meten a Hoover, se meten a archivos y pueden bajar en línea, y es bastante útil, digo, para tesis, tesinas, documentos de investigación. Y bueno, ahí hay algo de los archivos de Goldman Sachs, que aunque no se pueden consultar en línea, el archivo está digitalizado, pero pueden ver algún trabajo en la página, en esta página que se llama goldmansachs.com, our firm. Entonces ahí te explicaba sobre lo que están haciendo. Aquí no, el archivo. Tal vez de los que más les recomiendo, pues métanse al de Hoover, al de Barring, al del Banco Mundial y el Fraser, de los internacionales. Bueno, ya, ahora. Gracias.
presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Ahora voy a ceder la palabra a Isabel Guadalupe Juárez Becerra y por momentos me la cederé a mí misma porque estamos en esto juntas, y de lo que vamos a hablar, les hago un preámbulo, es sobre una plataforma que hemos construido y bueno, sigue en construcción, y es para fuentes y archivos para la historia económica. Estamos dando seguimiento a un boletín que publicó en los años 90 el doctor Carlos Marichal del Colegio de México. El doctor Carlos Marichal, como lo habrán escuchado, tiene una habilidad muy grande para construir recursos que faciliten el trabajo para los historiadores. De la mano del doctor Marichal, del doctor Sergio Valerio, del doctor Silva y del doctor José Antonio Serrano, pues hemos ido buscando aliados, y entre ellos pues estamos un grupo de estudiantes del Colegio de Michoacán construyendo esta plataforma. En principio retomamos los documentos que fueron publicados en el boletín de los años 90, editamos esos trabajos, los subimos a la plataforma y posteriormente subimos archivos o vinculamos archivos, artículos de la revista del Instituto Mora. Es una revista importante que habla sobre fuentes, que habla sobre trabajos de historia económica a nivel continental, si más no recuerdo, pero bueno, es esto lo que queremos exponerles. Y del lado de la plataforma, lo que estamos haciendo es geolocalizando. Bueno, eso ya es nuestra aportación, ¿no? Estamos usando la geolocalización de los archivos de manera que todos ustedes o cualquier persona de cualquier parte del mundo que entre pueda ver el espacio físico del archivo histórico, su página web y en este caso los documentos asociados a la página, ¿no? Y está por secciones, si les interesa la historia bancaria, si les interesa la historia empresarial y demás, entonces ustedes pueden entrar a un mapita por secciones, les muestra en qué ciudad hay un trabajo. Por ejemplo, hay uno muy bonito del doctor Tomás Calvo que habla sobre Guadalajara. Pueden ustedes acceder al PDF y de paso, si quieren ir a ver las fuentes sobre las que está hablando, pues ya se van al archivo y demás y ya sabrán esta aventura, ¿no? Mi compañera Isabel entonces les hablará más. Bueno, les voy a hablar un poco también del funcionamiento de esta plataforma, que bueno, la podemos encontrar directamente en el portal del Colegio Michoacán. Ahí señalo un poquito dónde está, sería esta parte gris. Se entra en el portal cartográfico del Colmich, justo porque nos estamos apoyando de esta herramienta de sistemas de información geográfica, de geolocalización, sobre todo para hacer un trabajo más visual, más amigable. Bueno, a partir de esta primera liga del portal de Sistema de Información Geográfica, los va a mandar aquí y sería justo el link de guía de archivos para la historia económica de México. Y bueno, también como me comentaba María, pues es parte del apoyo que nos brinda el Colegio de Michoacán para construir esta plataforma y que sea un instrumento de consulta y que en realidad tenga un impacto en la comunidad de investigadores, de estudiantes, de interesados en la materia que quieran abonar a la historia económica. Tenemos esta página, está dividida por secciones respetando la idea que tenía el doctor Carlos Marichal en el boletín de fuentes para la historia económica. Se trabajó la sección de banca, comercio, empresarios, fiscalidad, tierra y agua, iglesia, industria, infraestructura, minería y, bueno, y unos aportes extras que ya nosotros estamos comentando ahí. Ustedes al ingresar van a tener esta página, cada pestañita tiene información sobre la materia. Entonces aquí lo que les comentaba María de la geolocalización, ustedes ya tienen ahí ubicado dónde está el archivo, y algo sobre todo que es lo más interesante o lo que funciona de esta página es que ustedes escogen alguna materia sobre fiscalidad. Este ejemplo de ahí te menciona si hay algún artículo que hable sobre fiscalidad, sobre alguna fuente de fiscalidad. Si está el artículo disponible, te lo manda, te direcciona el artículo en PDF o a la página donde se encuentra el artículo. Entonces tú ya sabes
sobre el archivo y te da una idea general sobre qué contiene el archivo, ¿no? Eso también es como la base de esto, porque a veces hay muchos archivos que nosotros no conocemos o que solamente conocemos del nombre. Y digo, pues para ir a la Ciudad de México para ver qué encuentro, pues esta plataforma te ayuda a ver más o menos una idea de qué es lo que hay, que se puede consultar, a veces qué series hay, de qué periodo, de qué personajes. Ahorita que comentaba el doctor Del Ángel sobre Manuel Gómez Morín, pues sería muy interesante también una aportación sobre qué de economía podemos encontrar de Gómez Morín, sobre todo porque pues, no solamente fue un político, sino que estuvo muy involucrado en la fundación del Banco Agrario, me parece, del Banco de México. Entonces son personajes que uno tiene relacionado con ciertos fenómenos políticos, la fundación del Partido de Acción Nacional, y tiene en realidad también esta otra función económica, ¿no? Entonces a lo mejor un artículo, una aportación, ahí invitar también al doctor Del Ángel para colaborar con enriquecer la página, nutrirla, estar alimentando de todos estos archivos, que a veces hay archivos particulares que no son tan difundidos, que bueno, sería interesante conocer a través de estas herramientas. Entonces te direcciona, como les mencionaba, directamente a la información de dónde está la página, dónde está el PDF y te lo manda, ¿no? Además de la referencia a la página web y demás, hicimos un pequeño esfuerzo por resumir de qué habla el PDF que ustedes están consultando o que ustedes pueden consultar o descargar. Y bueno, otro de los aportes que estamos haciendo es también geolocalizar todos los archivos que estamos encontrando que pueden contener material de México. Aquí está el ejemplo, posicionas en algún estado y te menciona cuántos archivos hay, cuántos están disponibles, en qué horarios funcionan, qué días abren, si tienes que llevar a la mejor carta para poder consultar. Te dice si tiene liga, también si tiene el archivo algún link, también te direcciona a él para que puedas tener esa información. Bueno, por lo mismo que comentaba que hay muchos archivos francamente desconocidos, ¿no? Y aquí esta plataforma pues nos ayuda a condensar y a poder consultar, tener una vista general, y bueno, con la visualización que nos ofrece la geolocalización, pues es más fácil y más dinámica la consulta. Esta es otra de las ventajas, bueno, y de nuestras aportaciones ya al proyecto, que geolocalizamos los principales archivos no solamente de México, archivos municipales, archivos estatales, nacionales, públicos y privados, pero no solo de México, sino en general del continente americano, y a través de los ensayos que publicó el doctor Carlos Marichal sobre fuentes que hablen de la historia económica mexicana que están en Europa. Entonces pueden encontrar referencias a archivos que están en Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España y Estados Unidos. Bueno, agregamos Estados Unidos y también a Filipinas por la relación vieja que hubo. Pues también hay muchas universidades norteamericanas que tienen fondos mexicanos, y pues también esto te ayuda a saber qué tipo de material está allá y cómo se puede consultar. Entonces, también te direcciona a lo que hay del archivo, si también hay algún artículo específico sobre los archivos, lo menciona. Este es un ejemplo de un texto de Carlos Marichal también, que nos habla de los microfilms que están resguardados en el Colegio de México, sobre Gran Bretaña, Europa, Francia, Europa, y la relación, son de las embajadas, si mal no recuerdo, o creo que son de las embajadas, y bueno, están en el Colegio de México, y a veces es un material que uno no sabe dónde está y se puede consultar. Y bueno, lo que nosotros los invitamos pues es a usar la plataforma, a consultarla. Es una herramienta para ustedes, y bueno, también una forma de enriquecerla es subiendo sus colaboraciones. Hay un video, no sabía si vamos a tener internet o no, pero hay un video tutorial que se ofrece en la página para que ustedes puedan también aportar y contribuir a construir esta herramienta de consulta. Ahí les explica el tutorial cómo meter la referencia, cómo geolocalizar, y si tienen igual el link del PDF también se posiciona ahí. Un comité evaluador revisará la propuesta, y después de un par de días, una semana cuando mucho, ya estará también disponible a la plataforma.
la invitación pues es a conocer la plataforma, explorarla, ver todas las herramientas que pueden tener ahí a la mano, condensar la información. Seguimos trabajando en la página para ofrecer más material. Estamos trabajando en una base bibliográfica con más de 3.000 referencias también sobre historia económica, que queremos también presentar para seguir nutriendo esta página, ¿no? Para que sea una herramienta con un impacto fuerte en la comunidad, ¿no? Y bueno, por mi parte sería... Es todo de nuestra parte como ponentes. Y bueno, dejamos abierta la invitación a todos colaboraciones y que bueno, se vinculen si es de su interés. Enseguida el doctor Jorge Silva Riquer nos visita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y él hablará sobre los registros municipales y las obras públicas en los siglos XVIII al XIX. Gracias, buen día. Voy a iniciar primero haciendo un reconocimiento, no por compromiso, sino por reconocer el trabajo que han hecho a los colegas cuando se decidió que estas jornadas empezaran, ¿sí? A Sergio, René, Abel, María, ¿sí? Laura, y todo el equipo, que no me acuerdo los nombres, pero es un equipo muy grande que nos permitieron estar aquí. Muchas gracias. A María y a Laura, porque este sueño ya es una realidad. Empezamos hace rato ya en Colima, ya llevamos desde 3 reuniones y esperamos continuar con más. Espero que este tema no me lo cantes. Yo he estado trabajando la hacienda pública en Michoacán por una razón muy simple. Porque conocemos a partir de los trabajos que se han hecho ya desde la década del 90 del siglo pasado, la hacienda pública federal. Pero poco conocemos de las haciendas estatales y de lo que está pasando. Y a partir del esquema de la hacienda federal, reproducimos y bajamos a los estados lo mismo y decimos que en los estados pasó lo mismo. A partir de eso, entonces, yo empecé a trabajar la hacienda pública y en eso me encontré muchísimas cosas, ¿sí? Y una cosa que me preocupó mucho y por eso traigo este trabajo es en Morelia, donde vivo desde hace 2 años, hay un circuito alrededor de la ciudad, ¿sí? Que tiene varios nombres. Y de repente llegan y lo pavimentan. Pero la lateral de ese circuito no la pavimenta. Y mi pregunta era, si están pavimentando la central, ¿por qué la lateral no? Y la respuesta fue muy simple, porque la lateral le pertenece al municipio. Y el municipio no tiene dinero para hacer esto. Y entonces habrá que empezar a estudiar por qué el municipio no tiene dinero. Y entonces empecé a trabajar con los registros municipales para empezar a ver en qué momento los municipios pierden esa autonomía que les posibilita empezar a ejercer ese dinero. Para eso, bueno, entonces empecé y recorrí un poco la historia y entonces empecé a ver desde el periodo colonial, como buen historiador que somos, ¿sí? No me fui hasta los antecedentes de las ciudades medievales, pero sí cuál fue la reforma y cuál fue lo que implicó este tipo de cosas. Y ahí empecé a encontrar una serie de problemas que van a reproducirse en el siglo XIX y muy seguramente en el XX. No he llegado hasta el XX, pero voy a ir. Entonces, lo primero que hice fue empezar a buscar información y empezar a ver las ligas que hay con la reforma que empieza en España, que no les voy a platicar, pero empiezan a aparecer una cantidad enorme de registros. La reforma empieza en España, con el cambio de la Casa Borbón, de la Casa Austria a la Casa Borbón, y a partir de ahí traen la reforma a América, tanto a los virreinatos más importantes como a los que empiezan a consolidarse o empiezan a aparecer. Y a partir de ahí, entonces, bueno, ¿cuáles eran esas propuestas? Bueno, empiezo a descubrir que esas propuestas que empiezan a aparecer en ese momento van a estar muy claramente en la discusión del siglo XIX. Bien común, bienestar social, centralización, transformación de impuestos, desaparición de bienes corporativos, aparición de impuestos individuales, la famosa contribución directa, etcétera, etcétera. Y
Y a partir de ahí, entonces, lo que me interesa ver es cómo se distribuían esos impuestos, pero sobre todo cómo impactaban en el servicio y el bien común de la ciudad. Y entonces a partir de eso empiezo a ver que por lo menos algunos ayuntamientos coloniales mantenían cierto equilibrio en términos de sus ingresos y sus gastos, ¿sí? Aún a pesar de que hubiera deudas, podían cubrir las necesidades de ese bien común. Que esa es la parte que a mí me interesa un poco rescatar en esta situación. ¿A qué me refiero? Bueno, hago la división de los impuestos coloniales municipales para que los vean, ¿sí? Y luego empiezo a hablar de las reformas que empieza a hablar ya concretamente en el caso de Michoacán. Después de esa primera parte, pues no puedo trabajar todos los estados porque es una verdadera locura, no me da la vida, pero no me va a dar ni siquiera para Michoacán. Y entonces empiezo a trabajar esta parte con las reformas que empiezan a ver. Y entonces hago un seguimiento de las reformas y voy viendo cómo va perdiendo el ayuntamiento a lo largo del siglo XIX esa autonomía. ¿En qué estaba basada la autonomía del ayuntamiento? Bueno, estaba basado en dos ingresos básicos que son muy importantes hasta mediados del siglo XIX. Lo que se llama como los propios de la ciudad, que son bienes inmuebles, que pueden ser ranchos, pueden ser haciendas, casas, solares, tiendas, ¿sí? La cárcel, etcétera, etcétera. Y otros bienes que son bienes arbitrios, ¿sí? Ahí se ve claramente, como son la sisa que se cobra sobre la introducción de caldos, vinos, aguardientes, telas, aceites, ¿sí? O los impuestos a las cajas de harina, de trigo, el impuesto al maíz, etcétera, etcétera. Y como estos van a empezar a pasar a tratar de establecer una contribución directa que nuestra doctor Serrano, ¿sí? Aparece muy claramente en la discusión de los funcionarios, ¿sí? Y en esta parte, ¿sí? Lo que me interesa ver es cómo ya después de las reformas, de las cuales voy a hablar en la tarde, una de ellas, de las reformas a la hacienda, que no se dan en el mismo momento en Michoacán como se están dando a nivel federal, y eso es un dato muy importante. Empiezo a descubrir que para 1883 el fomento, ¿sí? El concepto de fomento que tienen los funcionarios michoacanos concibe el gasto en obra pública en los ayuntamientos. Con lo cual entonces me está indicando que ese gasto ya no lo están haciendo los ayuntamientos, y queda claro. Si uno empieza a ver las actas de gobierno, las actas del Congreso, empiezan los ayuntamientos a solicitar peticiones cada momento para arreglar cuestiones básicas. Se cayó el puente que posibilita la salida del pueblo. El camino está muy despedazado, ¿sí? Necesitamos arreglar la escuela, necesitamos arreglar la casa consistorial, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad enorme de peticiones y esas peticiones van aparejadas con la solicitud de establecer arbitrios, ¿sí? El principio de la reforma colonial era haber desaparecido los arbitrios para no cargar con excesivas cargas impositivas a los habitantes de la ciudad, pero aquí lo están haciendo. Pero con esta cita del fomento me queda muy claro cómo ya en 1880 el gobierno michoacano tiene muy claro que el gasto en obra pública lo debe hacer el gobierno estatal. Y a partir de eso empiezan los grandes problemas, ¿sí? Hacienda no es suficientemente eficiente ni tiene la recaudación necesaria para poder cubrir todo eso. ¿Y a quién va a invertir? ¿En dónde va a invertir? Obviamente en los capitales de los estados, ¿sí? Las obras y servicios públicos en el periodo colonial abarcaban más o menos todas estas funciones que aparecen ahí, ¿sí? Y voy un poco más rápido porque si no María me quita la palabra, ¿sí? Y para el siglo XIX estas serían las obras públicas en las que se empieza a invertir, pero la mayor inversión, vuelvo a insistir, va a ser en la capital de los estados. Por lo cual entonces los demás ayuntamientos que participan, que generan el recurso, porque una parte muy importante del recurso, es necesario decirlo, es que los cabildos levantan padrones de los habitantes
de las actividades económicas, y a partir de ahí hacen la recaudación que se va a ir a la caja estatal para poder cubrir este tipo de cosas, pero el regreso ya no, aunque en el discurso de los mismos funcionarios, ¿sí?, aparezca este tipo de cosas. Y entonces empezamos a ver, ¿sí?, fotos muy interesantes, como el arreglo de la calle de Granaditas, que es la calle Juárez hoy en Morelia, ¿sí?, y que la están enbanquetando, por ejemplo. Una parte muy importante de la obra pública la van a llevar en lo que se conoce ahora como cofinanciamiento, ¿sí? Los particulares que quieren tener su calle muy bien arreglada van a pedirle al municipio que arregle la calle, y ellos participan con una parte del dinero. Y entonces lo que empiezan a arreglar principalmente en la capital son fundamentalmente las calles, el uso del agua, la introducción otra foto y ya se me perdió, perdón. Una foto donde están tanto la tubería de agua y desagüe a la ciudad de Morelia, ¿sí? ¿Qué es lo que yo acabo de ver en todo este tipo? La posibilidad que tenemos de empezar a conocer cómo se empieza a generar los ingresos en los ayuntamientos para empezar a ver cuál es el gasto que se empieza a ejercer. Una referencia, un dato también que empieza a aparecer muy constantemente es que el costo de recaudación y administración de los impuestos cubre hasta 1850, 60, más del 50% del ingreso. Quiere decir que la administración cobra muy caro todo este tipo de servicios y es poco eficiente, por lo tanto cobra muchísimo. Y de ahí un 30% es el gasto que está haciendo. Esta relación que yo vi a mediados del siglo XIX es la misma relación que estoy viendo a finales del periodo colonial, con lo cual me está diciendo que aún a pesar de que los ingresos no son lo suficiente para el gasto, siguen manteniendo cierto nivel y cierto déficit, pero un déficit muy, muy reducido que se puede cubrir con deuda pública que van estableciendo y que luego van a ir amortizando año con año. Pero lo más importante que aparece aquí es en lo que empiezan a gastar, ¿sí?, en obra pública, que sería este cuadro que yo les estoy presentando, ¿no? ¿Sí? Los particulares invierten en abasto de agua, en cañerías, etcétera, etcétera. Esto posibilita que el Estado pueda empezar a invertir en la introducción del teléfono, ¿sí?, en transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que estos informes que empiezan a aparecer en los libros de Cabildo, en los libros de propios y arbitrios, ingresos del Cabildo, podemos empezar a tener una idea muy clara de qué es lo que está haciendo el ayuntamiento para cubrir este tipo de necesidades de la población, que está basada fundamentalmente en necesidades muy, muy básicas, muy, muy elementales, pero conforme va avanzando el siglo se van incrementando en términos de otras necesidades que van a cubrir y a satisfacer las necesidades de esto. Este concepto de bien común lo podemos empezar a seguir para ir viendo cómo empieza a cambiar, para convertirse en algo que yo he empezado a definir como ese es el bien social que posibilita estas condiciones mejores para la convivencia básica de la ciudad. Hacia fines del siglo XIX podemos encontrar que la ciudad de Morelia adquiere una dimensión que en algunos momentos han hablado de modernidad, porque abren nuevos espacios para la convivencia pública, mercados, reacomodan los espacios del comercio, reordenan el sistema de abasto de carnes, todo esto con el afán de darle una mejor salida a esto. A diferencia de las dos ponencias que se presentaron ahorita, el problema que tenemos es que los registros de los ayuntamientos no están aquí, ¿sí? Están en los archivos, pero la diferencia es que ustedes tienen un gran archivo aquí, municipal, en el cual pueden encontrar este tipo de cosas. Esto que yo estoy viendo para el siglo XIX se puede continuar para el siglo XX y para el siglo XXI, y entonces entender por qué estos ayuntamientos están en esta penuria, en donde, aún a pesar de la CONAGO, pues no acabo de entrar en dinero,
¿sí? Y el gobernador muchas veces se queda con el dinero que llega ya etiquetado para la obra pública del ayuntamiento, ¿no? El caso que yo les ponía, el circuito de Morelia es constantemente pavimentado, pero las laterales de ese circuito siempre están llenas de hongos y baches y agua que no se pueden. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no puede. Afortunadamente hoy llegó Morena, nuestro presidente municipal es de Morena, entonces hoy sí hay obra pública en Morelia. Bueno, mi invitación es para que reconozcamos estas fuentes. Es muy importante, nos permite ir entendiendo cómo es que se va dando esta dinámica en los municipios. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Silva. Enseguida el doctor Valerio dará lectura a la ponencia que envió el doctor Carlos Marichal. El doctor Carlos Marichal es investigador emérito del Colegio de México. Ahorita está en Estados Unidos, creo, porque va a recibir un premio muy importante. El doctor Marichal es maestro de nuestros maestros. Es un historiador muy bondadoso, siempre está dispuesto a apoyar nuestras iniciativas y bueno, me parece que como jornadas regionales mucho debemos también a su respaldo, al respaldo de la Asociación Mexicana de Historia Económica y bueno, también a nuestros aliados, que siempre digo nuestros aliados, ¿no? Porque con Laura y mis compañeros del colegio pues jalamos a nuestros profesores para poder abrir estos espacios. Y bueno, doctor Valerio, por favor. Bien, gracias. Bueno, voy a dar lectura al texto que nos envió el doctor Carlos Marichal, que dice así. El título es el siguiente: la importancia de los archivos de empresa en México para la historia económica. Uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural de una nación son sus archivos, sean de documentos, fotos, películas u otros testimonios históricos. Los archivos constituyen literalmente las fuentes de la memoria de una cultura, sociedad y Estado, pero también tienen una importancia más específica. Son las fuentes de la memoria de los individuos, las familias, asociaciones y de las empresas. Su conservación, por lo tanto, no es simplemente una cuestión de interés público, sino también de importancia, un universo más amplio que incluye a las empresas privadas. En lo que se refiere a nuestra disciplina de la historia económica, los archivos de empresas grandes y chicas y de empresarios, así como de los sindicatos, son de una importancia capital para la historia económica. Durante largo tiempo, la historia nacional y regional en México se escribió a partir de fuentes que eran fundamentalmente de archivos públicos. En algunos casos, era posible complementar estas fuentes con la consulta de algunos archivos privados u eclesiásticos que estaban abiertos a la consulta, pero ello tendía a ser excepcional. Esta circunstancia determinó que hasta hace unos 13 años en México se hiciera poca historia empresarial o de empresas. El resultado fue que predominaba la historia política y que era frecuente que se explicara la historia en términos del desempeño de unos cuantos grandes caudillos, presidentes o políticos influyentes. Los actores económicos apenas figuraban en el escenario y la historia económica y empresarial ocupaban un rango muy bajo en la enseñanza universitaria y en los estudios culturales mexicanos en general. Desde hace aproximadamente medio siglo, en un gran número de países, tanto la historia económica como su hermana menor, la historia empresarial, ha logrado avances impresionantes, tanto así que hoy en día ya no es posible ofrecer una explicación de cualquier acontecimiento o proceso significativo del siglo XX sin tener en cuenta el papel fundamental de las empresas, públicas o privadas, tanto en el plano económico como en el político o el social. Hoy en México se está produciendo un interés marcado por estos temas, pero siguen existiendo obstáculos importantes a un conocimiento más profundo de los mismos. Es particularmente grave el escaso número de archivos históricos de empresas comparado con otros países. El
El atraso en México en la conservación de archivos históricos de empresas es notorio. Se han logrado notables avances alcanzados en este campo, en particular en Estados Unidos y en Europa, como lo demuestra una búsqueda en Internet de sitios históricos y archivos de grandes empresas y bancos. México no debe quedar rezagado, especialmente si se considera que un número creciente de las grandes empresas mexicanas se han globalizado. Aún más serio es el problema planteado por la destrucción de archivos empresariales y sindicales, lo que implica que desaparece su memoria. La destrucción de un archivo de empresa es algo similar a la eliminación de los archivos en el disco duro de una computadora. Se puede trabajar con la memoria virtual, pero inevitablemente es necesario recuperar documentos archivados, sean de contabilidad, ventas, ingresos, planes y proyectos. Si no se han guardado estas fuentes, la capacidad de evaluación y de planeación de las estrategias empresariales puede verse seriamente dañada. Evidentemente, un archivo histórico de una empresa no tiene que guardar todo. Un archivo histórico debe ser archivo de una empresa no tiene que guardar todo. Un archivo histórico debe ser selectivo en la conservación de documentos. Hay materiales que tienen mayor trascendencia para la historia, pero ¿cuáles son los documentos que deben conservarse? ¿Cuáles deben desecharse? La respuesta a esa pregunta no es sencilla, requiere conjuntar las opiniones de académicos expertos en la historia empresarial para realizar una evaluación bien meditada en consulta con los directivos de la empresa o sindicato respectivo, para que ellos también tomen conciencia de la importancia de conservar el patrimonio histórico de empresa, empresarios y trabajadores y empleados. El objetivo del presente documento consiste en resaltar algunos de los avances logrados en la historia de algunas empresas y en la recuperación y conservación de los archivos de muchas compañías en países muy diversos. En México, algunas empresas han comenzado a tomar en cuenta este ejemplo, logrando avances importantes, pero aún son relativamente pocas. Archivo Banamex, Archivo Histórico Pemex, Archivo Real del Monte, Archivo Histórico de Banco de México, son claros ejemplos a los que los asistentes a este congreso podrán agregar algunos más, y ello puede enriquecer la labor que emprende un grupo de jóvenes historiadores económicos de la región occidente, encabezados por María Jesús Ramírez, en la construcción de una página web de fuentes para la historia económica. De México a escala regional y nacional. Evidentemente, en la actualidad se requiere mucho más trabajo en todas las regiones del país en lo que se refiere a la recuperación y preservación de los archivos de empresas industriales, mineras, bancarias y agrícolas, aunque debe subrayarse que se está apenas en los inicios de una gran tarea a realizar en el futuro a nivel nacional, regional y local. Deseamos destacar aquí la importancia de acometer a 4 grandes preguntas en el futuro próximo. ¿Por qué es importante la historia empresarial y de empresas en el México del siglo XXI? ¿Para qué sirve un archivo de empresas? ¿Cuáles son los ejemplos más importantes de organización de archivos históricos de empresas grandes en otros países, en particular los Estados Unidos y Europa? ¿Qué puede hacerse en México para estimular a las empresas a constituir o conservar sus archivos? Pero antes de entrar a la discusión de los archivos de empresa, hay que comenzar por plantearse una serie de preguntas previas más generales. En primer lugar, ¿por qué es importante la historia de empresas? Un historiador económico podría ofrecer una primera respuesta muy sintética. Sin duda, afirmaría que el estudiar la estructura y las operaciones de las empresas
tiene una gran utilidad no solo para entender los procesos de desarrollo económico de un país o de una región, sino además porque facilita la comprensión del propio desempeño de una empresa y el ramo o sector en el que opera. En otras palabras, tanto desde el punto de vista del análisis de la macroeconomía como de la microeconomía, analizar el funcionamiento detallado de una compañía a través del tiempo ofrece innumerables lecciones de utilidad tanto para el historiador como para el economista y el empresario. Un historiador de la ciencia y de la tecnología probablemente contestaría de manera muy diferente, ya que señalaría que la historia de una empresa tiene un considerable interés potencial para entender el desarrollo y aplicación de nuevas y viejas tecnologías, así como la interrelación entre unidad productiva y medio ambiente. El conocer cuáles han sido las tecnologías más exitosas, las formas de explotación más eficientes en determinados espacios geográficos y los métodos menos costosos de financiamiento de las operaciones son evidentemente temas fundamentales para planear una estrategia tecnológica y empresarial altamente productiva. Un historiador social, en cambio, probablemente insistiría en que la historia de una empresa no es simplemente la historia tecnológica o económica de la misma o de su sector, sino también y fundamentalmente la historia de los hombres y mujeres que la hacen funcionar. Ingenieros, gerentes, obreros, técnicos, administrativos, etc. Sin estudiar la labor individual y colectiva, cotidiana, mensual y anual, no se puede entender cómo funcionan esas entidades fundamentales, que son las empresas que conforman las células organizativas de cualquier economía moderna. Por último, un historiador político o legal ofrecería otros motivos adicionales y definitivos para resaltar la importancia del conocimiento de la trayectoria histórica de una empresa, subrayando con toda probabilidad el hecho de que las grandes empresas tienen un considerable peso dentro de las estrategias que tiene que adoptar cualquier administración estatal a nivel de políticas de desarrollo. Asimismo, conocer las normas de operación de una empresa y su relación con el marco jurídico vigente constituye otro elemento fundamental de análisis, pues ofrece numerosas lecciones para determinar cuál puede ser el marco regulatorio idóneo para una empresa de determinado tipo y espacio. En resumidas cuentas, desde casi cualquier punto de vista resulta manifiesto que el estudio de la evolución de las empresas constituye un elemento extraordinariamente valioso tanto a nivel de la investigación académica y científica como en el plano de la actividad práctica en las propias vidas. Y por ello no cabe duda que recuperar y conservar los archivos de las grandes empresas en particular ofrece el camino más seguro para contar con la documentación necesaria para la tarea de analizar la estrategia, estructura y funcionamiento de la respectiva compañía y de su personal. Como ya sugerimos, en los últimos decenios los avances en el campo de la historia de las empresas y la recuperación de archivos empresariales en numerosas naciones ha sido bastante impresionante. Un primer indicador es la importancia que el sector académico atribuye a los archivos de empresa, como se observa a través de la constitución de diversas asociaciones de historia empresarial, pudiendo citar importantes grupos de investigadores universitarios que trabajan en este campo en casi todos los países europeos, los cuales trabajan bajo el gran paraguas de la European Business History Association, que sesiona en los diversos países de la Comunidad Europea, organizando coloquios numerosos. Una disciplina aún más especializada es aquella dedicada al estudio de la historia bancaria, que permitió la creación hace 25 años del European Banking History Association. En dicha asociación participan no solo historiadores, sino además los encargados de los archivos históricos de bancos públicos y privados, en los cuales se cuentan el Deutsche Bank, la banca Rothschild y el Banco Paribas, el Banco de Inglaterra, el Banco de France, el Banco de España, el Banco de Italia y una docena de bancos adicionales.
En los Estados Unidos, los especialistas en historia de las empresas se han concentrado preferentemente en las escuelas de negocios, llevando la delantera del Harvard Business School, donde se publica la prestigiosa revista Business History Review. De esa misma universidad deben citarse los aportes académicos fundamentales de ese gran investigador que es Alfred Chandler, virtual fundador de la Escuela Moderna de Estudios de la Historia de la Estrategia y Estructura de las Grandes Corporaciones. Los libros de Chandler ofrecen una gran síntesis de problemas e información que han servido para abrir y profundizar una serie de debates a escala internacional en este terreno. Asimismo, han sido de utilidad para impulsar el estudio de la historia de casos particulares de empresas en los cursos de administración de empresas en innumerables universidades norteamericanas. En el caso de América Latina, los avances han sido recientes y significativos. En Brasil, por ejemplo, la Asociación de Historia Económica de Brasil estableció hace mucho tiempo una rama especializada en historia de empresas, y el título de su revista, publicada desde 1994 en adelante, lo refleja: Revista de Historia Económica y Empresarial de Brasil. A su vez, en Argentina, Uruguay y Colombia se han logrado avances significativos en la historia de empresas y en la historia empresarial, como nos lo demuestra hace tiempo artículos panorámicos historiográficos de Carlos Dávila y Colin Lewis, que reseñaron una parte de la literatura sobre estos temas en los países señalados. Debe recordarse que los ensayos de Dávila y Lewis fueron editados en México en la revista semestral publicada por el Instituto Mora, titulada América Latina en la Historia Económica, la cual publica una gran cantidad de materiales sobre las fuentes y archivos más importantes para la historia económica y empresarial en el hemisferio. Hoy en día se necesita actualizar ese recurso a partir de una revisión de lo publicado en los últimos 20 años. Por otra parte, debe resaltarse que el mayor esfuerzo que se haya emprendido en el país para impulsar la historia empresarial es sin duda aquella realizada por los miembros de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, actualmente presidida por el doctor Jesús Méndez Reyes de la Universidad de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California, con el apoyo permanentemente de muchos colegas y muy especialmente el doctor Mario Según, quien acaba de publicar una bibliografía de unos 1000 títulos, capítulos y libros de monografías que han publicado unos 50 colegas en los últimos 25 años sobre la historia económica y empresarial. Por último, debe hacerse especial hincapié en los avances alcanzados en lo que se refiere a la recuperación y conservación de archivos de grandes empresas en México. Debe subrayarse, por ejemplo, la constitución hace unos años de la Asociación de Archivos Privados, la cual ha estado realizando una importante tarea de coordinación entre archivos de empresas eclesiásticos y familiares. Entre las empresas mexicanas más importantes que cuentan con sus propios archivos históricos, donde pueden trabajar los investigadores, se cuenta la empresa de Real del Monte, que tiene uno de los mayores archivos mineros de nuestra ciudad. El archivo histórico de Banamex, creado en 1979, y el proyecto de archivo histórico de Fundadora del Mundo. Pero a ello habría que agregar un buen número de archivos empresariales y particulares que están siendo consultados por los historiadores, sin hablar de los riquísimos fondos albergados en el Archivo General de la Nación, que incluye archivos de bancos, archivos de empresarios, archivos sindicales, etc. A su vez, la creación del Archivo Histórico de Pemex en 1998 marcó un avance significativo. Si bien sigue siendo esencialmente el repositorio documental de una parte de los archivos que se conservaron de las 25 empresas nacionalizadas en 1938, por lo que falta que Pemex resuelva incorporar fondos propios posteriores al mismo. También es muy loable la creación del Archivo Histórico de México, el cual, tras un breve interludio reciente, promete volver a abrir sus puertas a los investigadores en el transcurso de 2020. Eso es todo. Gracias. El tiempo para preguntas, si podemos dar una o dos preguntas, por favor, y cerramos esta parte de la mesa.
Pero las empresas no entonces es muy raro decir que es importante y que ese material pues es parte de la memoria. La plataforma de Fuentes para la Historia Económica en la sección de empresarios, hay algunas empresas que son privados, son los privados, como si mencionamos categorías cuáles empresas tienen algunos archivos disponibles. Doctor René. Yo tengo una pregunta para el doctor Gustavo. Tengo entendido que usted fue como delegado de Banxico. Entonces mi pregunta va, siempre me ha llamado la atención que si de algo no se ha escrito en Jalisco, muchas cosas, es de la historia de los bancos. Romex, Nacional Financiera, todos, ¿no? Mi pregunta es si en el tiempo que usted estuvo acá en Banxico pudo detectar, así como lo mostró muy bien, de fuentes documentales en otros espacios, que haya por acá perdido en Jalisco para, ¿no? Como por ejemplo, que haya un fondo de Promes, mencionaba usted a uno de otro banco, bueno, por ahí, para la historia de la banca en Jalisco. Sí, fíjate que bueno, en esa época no escucharon tanto de los fondos, sería cosa más de cultura, pero fuera de eso, muchos de los, hay dos niveles, o sea, los bancos que están aquí, que tienen matrices en el centro, generalmente de Ciudad de México, puede ser Monterrey, pero los que estuvieron aquí, y esos, mucho de ese material está en Ciudad de México, generalmente o en archivo Banamex o en archivo de Banco de México. BBVA, bueno, Bancomer, que tenía una operación aquí, que tuvo una operación aquí importante, que absorbió algunos bancos regionales, digamos, del siglo XX, se deshizo de sus archivos. Inclusive la matriz BBVA que tenía un archivo histórico abierto recién cerró su archivo, al menos lo cerró, no sé qué hay con el material. Entonces mucho de eso se puede consultar, digamos, directamente ahí. Lo que sería interesante es ver si algunos grupos empresariales que participaban directamente también como accionistas en esos bancos regionales, como el caso de hace grifo, Correa, Aranguren, todos tenían, digamos, participaciones accionarias en bancos regionales, puedan constituir algunas y ahí habría que habría que concientizar sobre la importancia de esto. La verdad es que casi todo lo que está allá, como que mucho se dispersa. Yo creo que es importante que, digamos, para estar haciendo un nodo económico regional pueda constituir un partido, porque si no, mucho lo apoyo que acaba haciendo de verdad. El caso de actores privados. Y luego las empresas que les cuesta dinero mantener los equilibrios y mantenerlos. Entonces, generalmente no quieren, ¿no? Entonces se deshacen del material. O sea, digo, ya que el hecho de que Bancomer, que es una empresa gigantesca, carezca de esa cultura y de esa sensibilidad, me parece a mí desastroso. Es una cosa triste. Al menos Banamex sí lo tiene. Tiene archivo aquí, pero tú desde los 80, y tiene el archivo de Citi en Nueva York. Pero yo creo que eso es importante tener una conciencia en estos nodos, en estas, digamos, metrópolis o capitales regionales. Es muy importante
¿Ya se casado?